Vamos a abordar el polémico tema del ministerio de la mujer en la Biblia. Sin más preámbulos, en una ocasión Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, reconociendo implícitamente lo que dice la Escritura en 2 de Corintios 4:7, que somos vasos de barro, a fin de que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En ningún momento Pedro se atribuyó a sí mismo ninguna gloria, ningún poder. Le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, reconociendo: yo simplemente soy un vaso de barro. Si somos vasos de barro, tanto hombres como mujeres somos barro, la excelencia del poder es de Dios, no es nuestra. La pregunta que se plantea es la primera que quisiera plantear aquí: ¿no puede el alfarero usar el vaso que él quiera? Porque en definitiva somos barro y la excelencia del poder es de él. Él nos creó tanto hombre como mujer, varón y hembra, dice la Escritura en Génesis, que crea al hombre a su imagen, varón y hembra los crea, de tal manera que se necesita tanto el varón como la hembra para llevar la correcta imagen de Dios. Vamos a ver algunos casos muy significativos de los muchísimos que hay. Me llaman la atención pues dos que no hay tiempo para comentar más. Por ejemplo, en Jueces capítulo 4, versículos 4 y 5, gloria a Dios, dice: gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. En este versículo subyacen dos cualidades o dos atributos. Dice que gobernaba, era gobernante, era líder, y dice que era profetisa, profetizaba. No nos olvidemos que los ministerios los instituyó el Señor. Él dio, en Efesios 4:11 dice, primeramente apóstoles y luego profetas, el segundo ministerio que el Señor menciona, luego evangelistas, pastores y maestros. O sea que esta mujer desempeñaba uno de los 5 ministerios mencionados en Efesios, ni más ni menos que el ministerio profético. Y estamos hablando de la dispensación del Antiguo Testamento. Era líder, tenía sobre sus hombros el gobierno de toda la nación de Israel en aquel tiempo. Y además era profeta, era profetisa. Y en el versículo 5 dice: acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Era juez, era una mujer con sabiduría y con discernimiento de parte de Dios, de tal manera que todos los asuntos, donde hubiera conflicto, donde hubiera polémica, altercado, ella era la que determinaba quién tenía la razón y quién no. Era juez, era líder, era juez, era profeta. Este es un ejemplo de cómo Dios puede usar un vaso de barro, en este caso mujer, en este caso Débora, y en la dispensación del Antiguo Testamento. Hay otro que me llama mucho la atención, ya digo, entre los muchos que se pudieran elegir, en Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y aquí vamos, dice: no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. O sea, esta era una mujer entregada. Su vida tenía un único propósito y un objetivo: servir a Dios. ¿Y de qué manera lo servía? Orando, intercediendo ante su trono y ayunando. Y no se apartaba del templo. Y dice que también era profetisa, ejercía el ministerio profético, un ministerio público. De hecho, ella hablaba del niño, dice el versículo 38, a todos los que esperaban la redención en Israel. Es decir, ella anunciaba el advenimiento del Mesías en la persona del Señor Jesucristo. Así que son dos ejemplos muy claros de cómo Dios efectivamente ha usado, usa y seguirá usando a la mujer. Vamos a analizar muy brevemente los dos textos conflictivos del Nuevo Testamento que pienso que son los que han dado lugar a toda la polémica. Vamos a analizar el primero, en 1 de Corintios capítulo 14, 1 de Corintios capítulo 14, a partir del versículo 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En el versículo 36 aparece una pregunta. En la versión inglesa King James, primero aparece una partícula interrogativa que aquí no viene, que dice ¿qué?
Y luego dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo de vosotros, o solo a vosotros, perdón, ha llegado? Y luego dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, que son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Bueno, para entender este pasaje tan conflictivo, vamos a 1 Corintios 7. En el versículo 1, 1 Corintios 7, 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y aquí va la primera cosa que le escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, esto es lo que ellos le escribieron a Pablo, los corintios. Daros cuenta que en aquella época la comunicación se realizaba por carta y podían pasar meses o incluso años hasta que podían volver a reunirse físicamente. Entonces, por carta le planteaban una serie de cuestiones, de incertidumbres, de situaciones, de problemas, y Pablo respondía una tras otra por carta también. Entonces, para hacer referencia a qué asunto, es decir, la respuesta que él daba, a qué tema concreto se refería, entonces primero lo citaba. Por eso aquí dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, cosas en plural, la primera fue, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto es lo que dijeron los corintios, estaban planteándole la cuestión del celibato. Y a continuación viene la respuesta de Pablo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y luego vienen instrucciones acerca de la relación íntima en el matrimonio. Pero claramente aquí Pablo se manifiesta en general en contra del celibato. Ahora, Pablo en ningún momento dijo que no es bueno que al hombre no tocar mujer. Eso fue lo que ellos le plantearon. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, bueno, vemos que a lo largo de los capítulos le plantean otras cosas, como lo sacrificado a los ídolos, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al capítulo 14, donde los corintios le dicen, las mujeres tienen que callar en las congregaciones, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas y punto. Y si quieren aprender, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, está mal visto, que una mujer hable en la congregación. Y es curioso porque en el capítulo 11, en 1 Corintios 11, habla claramente de cuáles son las condiciones para orar y profetizar en público en la iglesia, tanto para hombres como para mujeres. Luego, si en el capítulo 11 describe cuáles son los requisitos para poder profetizar en público, tanto para hombres como para mujeres, luego como aquí dice que es indecoroso que la mujer hable y que esté callada en la congregación. Es un contrasentido. Bueno, no lo es si tenemos en cuenta que eso fue lo que los corintios le escribieron a Pablo. O sea, querían anular a la mujer dentro de la iglesia. No sabemos por qué, pero de alguna manera querían que nada más los hombres participasen en el ministerio. Y la respuesta de Pablo fue, ¿qué? ¿Estoy oyendo bien? ¿Estoy leyendo bien? ¿Qué? Y luego, segunda pregunta, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Es decir, que la palabra de Dios es solo cosa de hombres. ¿O solo a vosotros ha llegado? Es decir, que esto es solo para hombres. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, que Dios no hace acepción de personas, que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, que todos somos uno en Cristo. Gloria a su santo nombre. Y luego dice el versículo 38, más el que ignora, ignore. El que quiera seguir o permanecer en su ignorancia, ya es problema de él. Pero los principios de Dios están muy claros en la Biblia. Está el ejemplo de Débora en el Antiguo Testamento, el ejemplo de Ana, profetisa, y muchos otros, de que Dios no hace acepción de personas, que ya no hay varón ni hembra, que somos uno en Cristo. Porque dice la Escritura, en Efesios 2.14, les recomiendo la lectura de Efesios 2.14, dice que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y, de alguna manera, clavando las enemistades en la cruz y reconciliando y haciendo la paz por medio de su cruz. O sea, derribó la pared intermedia de separación, la pared que dividía a hombres y mujeres, la pared que dividía judíos de griegos, es decir, dividía a los seres humanos en función de su sexo, en función de su nacionalidad o en función de su condición social. ¿Quién hace ese tipo de barreras? ¿Quién las crea? El ser humano. Y el Señor lo que hizo fue derribar ese muro de separación, de tal manera que pudiéramos ser hechos uno, de ambos hizo uno. Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Vamos por último, para terminar, a examinar el último texto. Está en 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2.
Versículos 11 al 15. Gloria a Dios, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, Adán y Eva, que yo sepan, eran familia, eran matrimonio. Luego hay que ver, no hay que sacar las cosas de contexto. ¿En qué contexto está este texto? En el contexto del matrimonio, no en el contexto de la Iglesia. Ahora, la relación del hombre y la mujer y el rol y el papel del hombre y la mujer en el matrimonio, eso necesita un capítulo aparte, Dios mediante, lo trataremos en otro vídeo, pero no se puede aplicar esto a la Iglesia. Amén. Espero que Dios les bendiga, que esto haya sido de bendición. Saludos para todos.